Del 2021, estamos ya en vivo, está ya en nuestros estudios el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, a quien siempre agradezco su gentileza por estar tempranito aquí. Ministro, bienvenido, es un gran gusto. Buenos días, Medardo, es un gusto estar aquí contigo en esta entrevista, mandarle también un fuerte saludo a todas las personas que nos acompañan a través de este medio de comunicación tan importante. Ministro, es bien gratificante conversar con un ministro que desde sus inicios, lo dicen todos los... Lo que pasa es que usted tenía una cartera donde había que moverse, desplazarse, ver allí, pero le decía que es gratificante conversar con un ministro en un día, entre paréntesis de vacación, sobre todo lo que se está haciendo en su cartera. Estaba viendo, por ejemplo, un plan asistencial que van a ejecutar hoy en vacaciones, pero bueno... Quizás aprovechando que tenemos bastante tiempo para conversar, ministro, ¿sigue siendo la misma velocidad desde el primer día que asumió la cartera de Obras Públicas? ¿Sigue ayudándole mucho su juventud, su vitalidad? Lo vemos en cualquier parte. ¿Cómo, a fuerza de qué logra eso? Porque siempre es importante tener esa energía en función de los salvadoreños. Sí, yo creo que cuando tú sabes que lo que estás haciendo va a tener una incidencia, un impacto en la vida de los demás, creo que eso es lo más gratificante que te mueve para poder hacer cualquier tipo de acción. Entonces, en mi caso, lo más gratificante en mi vida personal es que a través de la obra pública podemos ir cambiando la vida de diferentes familias, y eso nos mueve día a día a estar trabajando, no importa que sean horas de la madrugada, horas de la noche, o en cualquier momento, y o en cualquier lugar del país. Porque lo más importante es saber que muchas familias que esperaron que algunas obras llegaran por décadas y que lamentablemente en el pasado, lejos de hacer esas obras, lo que hacían era robarse el dinero del pueblo y no invertirlo en cosas que de verdad incidieran en la vida de los demás. Obviamente sabemos que nos hace falta muchísimo por llegar a cada una de las comunidades o a cada uno de los sectores, pero poco a poco estamos llegando a todos esos lugares más vulnerables y más olvidados de todo nuestro país. Ahora, ciertamente usted está haciendo una gran labor por lo que se está viendo, pero ocurre que para muchos pasan cosas que no deberían de pasar, pero en su momento también es importante denunciarlo. A ver, quiero mostrarle... Regáleme el apoyo número 14, por favor, producción, para compartir con nuestra audiencia y escuchar el comentario del ministro de Obras Públicas que hoy nos acompaña de estas cosas. Yo recuerdo al inicio de su gestión, cuando usted quiera, producción, el número 14, yo recuerdo al inicio de su gestión el esfuerzo que usted hizo en presentar avisos a la Fiscalía General de la República. Vea esto, esta es una información... Última hora, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, recibirá asilo político en México. El exfuncionario del FMLN tiene una orden de captura y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. ¿Por qué es importante compartirlo esto? Que lo retomamos del periódico digital La Paz Time, ¿no? El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, recibirá asilo político en México. El exfuncionario del FMLN tiene una orden de captura y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Porque, viendo en retrospectiva, lo que usted hizo, además de valentía, además de hacer bien las cosas, fue presentar el aviso. Y ojo que en este momento no está procesado por lo que la cartera presentó, pero ahí queda en evidencia... a partir que alguien huye, ministro, que tiene muchísima responsabilidad en lo que se le acusa y además quiere asilo político. A ver, dos preguntas. ¿Cómo ve esto, usted, esta acción del ministro de Obras Públicas que se llamaba el albañil del pueblo, ¿verdad? Lo recordamos. Y ¿cómo espera usted que avance? Y si tenemos información de los avisos que puso el Ministerio de Obras Públicas al inicio de su gestión. Esas dos preguntas concatenadas, ministro. Sí, bueno, nosotros desde el inicio del gobierno detectamos diferentes irregularidades en diferentes proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Bypass de la Libertad, que lejos de tener una obra donde hubiera maquinaria, equipo, cuando llegamos no había nada. Es decir, le estaban engañando a todo el pueblo salvadoreño diciendo que estaban construyendo ese proyecto, porque al final
no había ni maquinaria ni equipo. Cuando llegamos ni tan siquiera estaba el dinero, porque habían cerca de 5 millones de dólares que se le habían entregado a una empresa que no cumplía técnicamente para poder ejecutar el proyecto, ni tan siquiera tenía la capacidad de ejecución, ni la experiencia, y aún así se le dio esta obra. Pero bueno, tuvimos que hacer lo necesario, tuvimos que ir a la fiscalía, llevamos más de 10 cajas y diferente documentación sobre este proyecto y la corrupción que había. Capturaron incluso a 2 ingenieros con títulos falsos que eran parte de todo este proyecto y nombraron diferentes peritos técnicos de parte de los jueces, ¿verdad? Obviamente se ha seguido todo un proceso que todavía está en investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pero mientras tanto nosotros recuperamos el anticipo, que eran 5 millones de dólares, es decir, lo que el FMLN se robó, nosotros lo recuperamos, licitamos nuevamente el proyecto, lo adjudicamos, diseñamos la obra porque ni tan siquiera estaba diseñada y la construimos. Incluso ahora ya el proyecto es una realidad, todas las personas pueden ir a Camino a Sur City y pueden ver la obra hecha una realidad. También así habían otros proyectos como el Citrams, gastaron millones de dólares, le dieron de dedo a un contrato a una empresa, al final ni tan siquiera hicieron un proceso de licitación, y hicieron una serie de cosas, incluso la seguridad pública la pusieron en función de un privado, entre otro tipo de cosas. Pero bueno, ahí también, incluso según la Corte de Cuentas, hay más de 2 millones de dólares que le están adjudicando al exministro de Obras Públicas por el caso del Citrams. También habían otros casos, como por ejemplo un puente en San Isidro, en Chalatenango, que costó cerca de 8 millones de dólares y que la empresa, según datos de la Fiscalía General de la República, a cambio de la adjudicación del puente, le dio un avión al expresidente de la República, Mauricio Funes. Es decir, el exministro de Obras Públicas, el que le decían el albañil del pueblo, pero que sus únicas herramientas eran bolsas para robarse el dinero de la gente, porque esas eran las herramientas que tenía. Le dio a una empresa un contrato de 8 millones de dólares por un puente, y la empresa a cambio le dio un avión al expresidente Funes. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta de las cosas que han salido, pues, ¿verdad? Le dio un avión al expresidente Funes a cambio de esto. Y esa era la forma en la cual robaban. Y este caso en particular, yo te quiero decir es que, por favor, incluso cuando nosotros verificamos toda la información, se nombró una comisión evaluadora, como en todos los proyectos de licitación pública, nombrarse una comisión evaluadora. Donde hay personas que tienen conocimientos técnicos sobre el tipo de proyecto en específico, en este caso de puentes. Está la parte financiera que evalúa toda la parte económica, financiera de las empresas. Está técnicos de la GASI que revisan toda la parte administrativa que se cumpla de acuerdo a los lineamientos de la base de licitación. Y así también hay otras personas, parte legal también, que revisa la documentación de las empresas y las verifica, entre otras que son parte de la comisión de evaluación. Pues ellos habían dicho que el proceso se tenía que declarar desierto porque la empresa no cumplía. Vino Gerson Martínez y como le querían dar la obra siempre a la empresa, no lo declararon desierto, sino que lo que hicieron es nombraron una comisión de alto nivel, y esa comisión de alto nivel obviamente él puso a su gente, ¿verdad? Y al final se le adjudicó siempre el proyecto a la empresa, a pesar que la primera comisión que se había formado había dicho que la empresa no cumplía, pero lo pasaron a otra comisión de alto nivel. Se inventaron otra comisión, se la crearon ahí. Se crearon otra comisión para él adjudicar el proyecto. Así era como se robaban el dinero de la gente. Y eso quedó evidenciado hace algunas semanas, recuerdo, cuando el fiscal general de la República viajó a Guatemala y estaba ahí la avioneta, ¿no? Y ahí estaba la avioneta, y ahí lo pueden ver, hay videos, hay fotografías, donde el fiscal general de la República llega y porque han incautado esta avioneta que fue parte del emblema de la corrupción de la administración pasada, y que en lugar de mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños, lo que hacían era mejorar la condición de vida de ellos y de sus familias. Porque tú puedes ver ahí... las tales casas de cartón no eran casas de cartón, no eran casas de cartón. De hecho, incluso las personas ahorita que están detenidas, los exfuncionarios que han sido detenidos,
El mismo presidente de la República decía que no encontraron ninguna casa de cartón. Al contrario, eran casas de lujo, ¿verdad? Que incluso parecía que no era para un funcionario que tuviera el salario que tenían ellos. Pero bueno, al final la Fiscalía General de la República va a ir dando más datos sobre este tipo de cosas, sobre sobresueldos y otro tipo de ilícitos que se han cometido. O sea, y tú también puedes ver cómo es que no le quieren hacer frente a la justicia, porque para que se quiera asilar en México, de hecho, incluso lo han manifestado personas de la Fiscalía General de la República, que cuando giraron la orden de captura no estaba en El Salvador, es decir, ya se había ido. Sí. ¿Por qué no quiso enfrentar la justicia? Porque ellos saben que se han robado el dinero de la gente y no lo quieren devolver. Entonces, lo que hacen mejor huir, como lo hizo Mauricio Funes, como lo hizo Sánchez Serén. Es decir, los dos expresidentes del gobierno del cambio, los dos están prófugos de la justicia. Y los dos hoy son ciudadanos nicaragüenses. Y los dos son nicaragüenses, ya ni tan siquiera salvadoreños. Sí. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvieron que pelearon? Es decir, murieron miles de salvadoreños en una guerra para que terminaran siendo nicaragüenses ellos, ¿verdad? Sí. Y obviamente el mismo partido los defiende, porque ellos nunca han dicho ni han juzgado la corrupción que hay en esas administraciones pasadas. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el modus operandi que tienen y que querían seguir haciendo en un próximo gobierno, según ellos, ¿verdad? O igual en las alcaldías que tienen. Pero bueno, gracias a Dios que ahora no están. Incluso el pueblo salvadoreño tomó la decisión para que se redujeran a cerca de 4 diputados. Hasta se pueden contar con los dedos. 4 que se han dividido en 2 y 2, ¿verdad? 4 que se han dividido incluso. Sí. Ahora, ministro, con este tema, por eso que era con lo que yo comenzaba la conversación esta mañana, ustedes presentan el aviso, ya nos explicó muy bien cómo es que desestiman una comisión que había de alguna manera dicho que no era lo apropiado de esta empresa, crean esta comisión de alto nivel para dárselo a esta persona porque ya estaba comprometido de acuerdo a las informaciones. En la Fiscalía General de la República nosotros lo proyectamos aquí, el fiscal fue a Guatemala a hacer este allanamiento de esta avioneta, y además hemos visto las informaciones de la posibilidad de que el exministro Gerson Martínez reciba asilo. Ahora, lo interesante de lo que usted decía es que ya no se pudo ir Gerson Martínez en la avioneta. Ya no se puede ir en la avioneta, ¿verdad? Pero lo interesante que usted decía, ministro, que ellos sabían lo que habían hecho, empezaron a ver cómo evadían la justicia, ¿verdad? Sí, desde el presidente Sánchez Serén, que se habría ido antes de diciembre, que no vino a votar para la elección. No vino a votar ni por el FMLN. Ni por el FMLN. Ya sabía que iba a perder. Y hasta Gerson, que se fue siguiendo los pasos de Cifrido Reyes, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Es decir, pregonaban la transparencia y era lo que menos en realidad predicaban la transparencia, pero era lo que menos practicaban. Si es que, ¿cómo es posible que decían que le iban a hacer las cosas bien, que iban a cambiar la vida de los ciudadanos, que eran el gobierno del cambio, que iban a crear una fábrica de empleos, una serie de cosas que prometieron? Y al final nunca cumplieron con nada. La única fábrica de empleo fue para la familia de ellos. Los pocos proyectos que hacían, o casi que eran pocos, los pocos proyectos que hicieron, se robaban el dinero, como por ejemplo el puente de San Isidro. 8 millones de dólares que fue parar en manos de exfuncionarios con dádivas que se les dieron. Y ese es uno de los proyectos que se hacían. Pues así hacían con todos los proyectos, ¿verdad? Esta solo es la punta del iceberg. Y así como una serie de cosas. Ahí vemos el bypass de la libertad, como lo habían dejado. Pues si ellos esperaban seguir en el gobierno para robarse ese dinero. En este bypass de la libertad, ¿cuál fue el caso, ministro, que usted hizo hacer valer una garantía que en horas pasaba el tiempo? ¿No era este o era otro? Sí, era el bypass de la libertad. Era el bypass de la libertad, ¿verdad? O sea, que era... De hecho, estaba a punto de vencer la fianza. Lo que quería el FMLN era que no nos diéramos cuenta de las cosas que estaban pasando y que la fianza venciera y no pudiéramos reclamar esos 5 millones de dólares y quedarse con ese dinero. Pero nosotros actuamos de manera inmediata, hicimos todo el proceso respectivo, fuimos a la Fiscalía General de la República, que era lo correcto, y recuperamos el dinero que se habían robado.
Lo importante es que ahora las obras sí se están haciendo y el dinero se está invirtiendo como debería de haber sido siempre, en obras que lleven beneficios a los diferentes sectores del país. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. Lamentablemente, nuestro país se pudieron hacer una serie de cosas. ¿Cuántas calles no se hubieran podido pavimentar si no se hubieran robado ese avión o si no hubieran hecho lo del Citrams o lo del Bypass de la Libertad o todos los actos de corrupción que cometieron en el pasado? Y que siga siendo de justicia que eso se sepa y se recupere. Solo Arena, dinero, 37 mil millones de dólares según investigación. Sí. ¿Verdad? Sin contar lo que se robó el FMLN. Bueno, ya iba a decir Arena otra vez, pero como se parecen, Arena y FMLN. Sí. ¿Qué no se hubiera hecho? Es decir, 37 mil millones de dólares. Solo con eso hubiéramos construido cuántas líneas de metro, incluso en todo el país, tuviéramos un sistema de transporte masivo. Se hubieran construido todo el país estuviera rodeado por kilómetros de tren. El desarrollo que se hubiera generado en diferentes sectores, no tuviéramos calles de tierra en este momento, todas las calles estuvieran pavimentadas. Si hubieran podido hacer una serie de hospitales, escuelas, invertir en la salud de la gente. Es decir, la gente moría en los hospitales porque no había ni tan siquiera cama ni medicamentos. Sí. Pero ellos se robaban el dinero de la gente. Ellos se daban el lujo de tener aviones, de tener sobresueldos, de tener una serie de cosas, de beneficios para ellos. Mientras la gente se moría en los hospitales, mientras la gente se le desplomaban sus casas por las cárcavas. Es decir, mientras Gerson Martínez recibía sobresueldos, por ejemplo, las casas de Santa Lucía se estaban desplomando. Sí, es importante eso. O sea, en lugar de hacer obras en Santa Lucía, recibía el dinero de los impuestos de los salvadoreños, no pagaba ni tan siquiera los impuestos que debería haber pagado, ni renta, ni nada. Y lo invertía en su familia y en sus cosas personales, ¿verdad? Es decir, eso es increíble, es inaudito que tú puedas ver cómo la gente que vive en la pobreza en nuestro país, en la vulnerabilidad, y hacer este tipo de hechos. Eso es robarle el dinero a la gente, pues. Ok. Ministro, a ver, el bypass de la Libertad es, usted me corrige a mí por favor, ¿es lo mismo que se le llama el periférico Claudia Lars o son dos cosas totalmente distintas? No, el bypass de la Libertad es ahora el proyecto Camino Sur City. Ok. ¿Verdad? Este lo inauguramos en el mes de febrero de este año. Ya concluimos en un 100%, incluye un viaducto que es el puente más largo de nuestro país actualmente, y que tiene un componente turístico, la carretera, enorme. Tú puedes ver cómo diferentes vehículos se parquean en ese sector, se van a tomar fotos al puente, se toman fotos en las vistas que tiene hacia el mar esa carretera. De hecho, estamos trabajando en este momento en los diseños de ingeniería para construir miradores. Vamos a iniciar con uno de los miradores. Muy pronto vamos a sacar la licitación de ese mirador para poder darle un espacio de parqueo, un espacio de comercio, porque hay ventas informales en el sector, y lo que vamos a hacer es darles una oportunidad. La mejor forma de poder darle una oportunidad al comercio informal es ordenándolo y dándole esas oportunidades que el Estado va a invertir ahí, va a ser una cosa bien bonita, distribuida. Se va a invertir por parte del gobierno, se va a hacer un espacio de contemplación, espacio que va a tener comercio, espacio de parqueo. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener un acceso adecuado. Tú puedes ver los vehículos cómo se parquean, eso puede generar algún accidente vial o tráfico vehicular, entonces es necesario tener acceso de parqueo. También hay algunas ventas que se han colocado alrededor, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hizo el presidente de la República cuando estuvo en el centro histórico. Para ordenar el centro histórico lo que se tuvo que hacer es darle una opción a las personas, a los comerciantes. Se hizo a través del diálogo, no con garrote como hizo Norman Quijano o los partidos anteriores. Sí. Y por eso nunca pudieron ordenar el centro histórico. Entonces, se le va a dar oportunidades al comercio informal para poder tener algunos locales en la zona. De igual manera, va a tener un espacio de contemplación para que todas las familias que quieran visitar ese sector tengan un espacio adecuado y un espacio seguro. Porque si tú estás en el hombro de la carretera y una persona está ahí, eso de alguna manera genera un riesgo de algún accidente que se pueda dar o alguna persona que podamos lamentar. Obviamente en este momento no ha sucedido nada,
pero por eso mismo tenemos que prevenir antes que lamentar. Entonces estamos trabajando en eso. También hay otros proyectos en los que vamos avanzando. Tú mencionabas el periférico Claudia Lars. Sí, el periférico Claudia Lars, cuéntenos de eso. El periférico Claudia Lars es parte de un plan maestro que estamos desarrollando en el occidente del país. Okay. La idea, si bien es cierto, la carretera se está construyendo en La Libertad, pero va a mejorar la conectividad y la movilidad de todos los ciudadanos que vienen desde el occidente hacia el centro y el oriente de nuestro país. Tenemos cerca de 60,000 vehículos en promedio diario que vienen de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate y que se enfrentan ante un tráfico vehicular enorme, exagerado. De hecho, la carretera de Los Chorros actualmente ya sobrepasó su vida útil hace más de 10 años y ya necesita una intervención completa. Además, que no se tienen bahías de buses y eso también genera un obstáculo en el tránsito vehicular de los diferentes conductores que transitan por ese sector. Entonces, hemos dividido este proyecto en dos partes. Una que es la parte que ya iniciamos y que ya estamos incluso a punto de concluirla, que es el periférico Claudia Lars, y que en este momento llevamos un 75% de avance en la obra. Esta es una nueva carretera de 10.08 kilómetros que parte desde el desvío de Opico y que llega hasta el desvío de Zacacoy. Estamos construyendo en el desvío de Opico un paso a desnivel porque es una intersección que va a conectar el periférico Claudia Lars, la carretera de Quesaltepeque, los que vienen de Santa Ana y los que vienen de San Salvador. Entonces estamos construyendo un paso a desnivel en ese sector para garantizar un flujo vehicular ágil y seguro. Adicional, se están construyendo dos puentes en el periférico, uno sobre el río Colón y otro sobre el río Talní, que son dos puentes de 32 metros de longitud. De hecho, ese es el tramo más crítico de toda la obra. Ya en uno de los puentes tenemos un 80% de avance, que es en el puente Talnique, y el del río Colón en este momento llevamos un 45% de avance. Estamos trabajando ahorita en la colocación de las vigas metálicas del puente de concreto que estamos construyendo en ese sector. ¿Cómo va a impactar todo esto? ¿Qué es lo que aspiran? ¿Qué es lo que se ve en todo esto con esta gran inversión y obra que se está haciendo ahí, ministro? Sí, bueno, solo el periférico Claudia Lars es una inversión de $30 millones, además de que está generando miles de empleos directos e indirectos, sí, porque no solo son las personas que están trabajando en la obra de construcción, sino que también las miles de empresas que se ven beneficiadas por la compra de asfalto, cemento, entre otro tipo de materiales que se deben de comprar para poder ejecutar la obra. La idea de este proyecto es que solo el periférico Claudia Lars, es que todas las personas que vengan del sector de Sonsonate ya no ingresen por el sector de Ateos ni tampoco por el sector de Lourdes, sino que puedan ingresar directamente por este bypass. Entonces, esto va a reducir los tiempos de las personas en 30 minutos aproximadamente, porque más o menos ese es el tiempo promedio que alguien se tarda por pasar por Lourdes y por el sector de Ateos. Entonces va a reducir los tiempos de transporte, va a reducir los costos logísticos, porque toda la carga que viene del puerto de Acajutla también tenía que ingresar por el sector de Ateos y por el sector de Lourdes. Ahora la carga logística va a entrar directamente por esta nueva carretera. Entonces eso va a generar un gran impacto en la economía local también, porque solo en ese sector tenemos más de 200 empresas del sector textilero que representan el 86% de la exportación. Y eso según datos de Camtex. Ahí tenemos el 86% de las exportaciones de nuestro país, donde vienen una serie de vehículos de carga y que tienen que pasar por el sector de Lourdes. Entonces ya no van a pasar por ese sector y entonces los costos se van a reducir porque van a ser menos tiempo de traslado de las mercancías, menos gasto de combustible, depreciación de vehículos, etcétera. Además de la población que va a ser beneficiada. Y esa es una parte del proyecto, por eso te mencionaba. Sí. Tenemos la otra parte que en este momento estamos por finalizar ya el diseño de ingeniería, y que es una nueva carretera que parte desde el desvío de Opico hasta Las Delicias. Esta carretera, lo que vamos a hacer en esos 15 kilómetros son dos cosas. Uno, vamos a ampliar toda la carretera, los 15 kilómetros de carretera. Hay algunos tramos que son de 4 carriles y hay otros tramos que son de 5 carriles. Pero toda la carretera la vamos a hacer a 8 carriles. Tenemos estas imágenes que nos ha compartido ahí producción. Hoy sábado avanzamos con la pavimentación de 10.8 kilómetros de carretera nuevo. Este es el periférico Claudia Lars. Eso fue ayer, ministro, ¿verdad? Sí, ayer ponía esta imagen porque incluso... No,
creo que bájala, Cristian, por favor. Creo que es el sábado. Y dice hoy ayer sábado. fue domingo. Ajá. Ay, sí, que hoy estamos lunes, tiene razón. Hoy sábado avanzamos con la pavimentación de 10.8 kilómetros de carretera nueva, periférico Claudia Herrera. Suba el siguiente, por favor, Cristian. Hoy sábado uno de nuestros equipos interviene en la calle principal de la comunidad Las Pavas en San Pablo, Tacachico. ¿Esto tiene que ver con qué tipo de trabajo? ¿De mitigación o de qué se trata esto? Bueno, con el tema de Las Pavas en San Pablo, Tacachico, es una calle que en el subsuelo hemos encontrado que, primero que el suelo es bastante arcilloso y que hay acumulación de agua en algunos tramos. Entonces, por más que se llegue a colocar mezcla fáltica, la calle se va a dañar. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo es una remoción del terreno, de los suelos, para estabilizarlos, y estamos poniendo la base. La subbase era una calle de tierra y que la estamos pavimentando en este momento. Son más de 2 kilómetros. Y que tiene dos componentes importantes. Uno, que beneficia a las personas de San Pablo Tacachico, porque es una ruta bastante importante donde viven miles de personas. Y por otro lado también que es el ingreso hacia la planta potabilizadora de Las Pavas también, okay, por parte de ANDA. Entonces va a beneficiar las dos partes, ¿verdad? Uno, el sector de San Pablo Tacachico, todas las familias de la zona, y también a ANDA en el tema de Las Pavas. Con el periférico Claudio Lars tú podías ver que estábamos pavimentando la calle, es decir, ya estamos avanzando bastante en el proyecto. Y en este momento, como mencionaba, llevamos un 75% de avance y muy pronto esperamos concluirlo. También aparecían unas imágenes del reparto de las cañas. Sí, póngale este de reparto de las cañas, una cárcava en reparto de las... ¿Sabe por qué es importante? Y le agradezco a producción que nos ponga, porque me imagino, usted me corrige, además de los proyectos estratégicos que se están ejecutando, hay que reaccionar a esto, ¿no? Que dice que es una cárcava en el reparto de las cañas y lo pango. Dejó en un riesgo latente a sus habitantes. Ahora nosotros estamos trabajando para revertir esa vulnerabilidad. Los primeros trabajos que ejecutamos están orientados a desviar las aguas para evitar que continúe la erosión del suelo. Esto es importante, ministro, de prevención, ¿verdad? Porque si no se hace esto, se deteriora el suelo y la inversión es más cara después. Sí, de acuerdo, y es sumamente importante por eso hacer este tipo de obras, porque primero que las familias están viviendo en la vulnerabilidad y en la zozobra, debido a la cárcava que se formó hace décadas y que lamentablemente no había sido intervenida. Entonces nosotros ahorita estamos haciendo las obras por un monto de cerca de $400,000 para poder solucionar el problema que se generó, que de hecho es un talud de cerca de 50 metros de altura y donde hay una filtración por un colapso de las tuberías de agua y lluvias, y que esto está minando el talud. Entonces, de hecho, más o menos tiene casi que la altura del talud que teníamos en Santa Lucía. Entonces, ahorita estamos haciendo las obras de mitigación necesarias. Lo primero que vamos a hacer es un desvío provisional de las aguas, que en eso estamos trabajando en este momento. Y lo otro ya es la obra permanente, porque si no haces el desvío de las aguas, nadie puede bajar a hacer los trabajos de estabilización, debido a que si no vamos a tener desprendimientos que van a estar por la erosión que va a estar teniendo el talud. Entonces, primero vamos a desviar las aguas, luego que no haya agua que esté minando el talud, y de esa manera también se detiene el avance de la cárcava. Podemos meter maquinaria, equipo y todo en la zona para poder hacer las obras necesarias y eliminar de una vez por toda esta problemática. Lo importante es que las obras se están haciendo, el dinero del pueblo salvadoreño se están invirtiendo en este tipo de obras que están solucionando los problemas principales de la gente. O dinero que antes se lo robaban, ahora se invierte en obras como el reparto de las cañas, San Pablo Tacachico, periférico Claudia Laras, y otras obras que son sumamente importantes. Ministro, voy a hacer una pausa. Cuando volvamos, evidentemente cuando el ministro habla de las obras que está desarrollando, los que viven en la zona, evidentemente conocen los trabajos que se están haciendo y los beneficios que van a traer para la zona. Cuando vengamos vamos también a conversar sobre la construcción del paso a desnivel allí cerca del aeropuerto, que le llaman paso a desnivel de Comalapa, que a mí particularmente me emociona mucho, porque una de las primeras obras que parecían pequeñas, pero gran obras que hizo la cartera de obras públicas al llegar a la gestión, ministro, fue la iluminación de la calle del aeropuerto, una cosa que había estado oscura por décadas, ¿verdad? Que solo pusieron las lámparas y de ahí nunca iluminaron. Yo recuerdo que a las semanas o
par de meses que ustedes llegaron está iluminada la carretera al aeropuerto y hoy se está construyendo este paso a desnivel. ¿Por qué es importante la construcción de este paso en desnivel? ¿Cómo va a ayudar a la zona? Eso es lo que vamos a conversar cuando volvamos de la pausa con el ministro de Obras Públicas que está aquí con nosotros. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Informa. Seguimos conversando en esta mañana, lunes 2 de agosto, con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Quedábamos con la interrogante del paso a desnivel allí en Comalapa. Las obras van avanzadas. Cuéntenos cómo está todo esto de la obra, ministro. Sí, con respecto al paso a desnivel que estamos construyendo en la intersección de la autopista Comalapa con la carretera litoral, esta obra es sumamente importante en el sentido que va a mejorar la seguridad vial de todos los conductores que transitan por ese lugar. De hecho, en la carretera litoral, todo el transporte de carga y de igual manera las personas que venían de las diferentes playas de La Libertad tenían que cruzarse a los 4 carriles de la carretera para poder ingresar a la carretera Comalapa, si se querían dirigir principalmente hacia el sector de San Salvador. Ahora, esto ya no va a ser así, porque con este paso a desnivel que estamos construyendo, vamos a garantizar que todas las familias o todos los conductores que transitan por este lugar puedan tener una conectividad más ágil y también una conectividad más segura. Vamos a garantizar que el tránsito entre San Salvador y la autopista Comalapa siempre sea ágil, porque el paso elevado va a ser garantizando el paso por ese sector, que es donde tenemos la mayor cantidad de vehículos que están llegando. Pero en el sector de la carretera litoral vamos a tener un intercambiador, una rotonda, que va a garantizar los flujos y los ingresos hacia la carretera. Entonces, la idea principal es garantizar la seguridad vial y garantizar un tránsito ágil y seguro por ese sector, beneficiar a todas las familias. Por ejemplo, alguien que venga del aeropuerto, sí, que venga de otro país y que quiera ir a las playas de La Libertad con todo el proyecto que queremos ejecutar de Sur City. Esto va a garantizar y va a beneficiar a todas las familias que quieran visitar las playas de La Libertad de ese sector, o alguien que venga de Zacatecoluca, por ejemplo. De una sola vez va a poder ingresar por este sector sin tener que ingresar hacia San Salvador para ir a las playas de La Libertad, sino que lo va a poder hacer de manera inmediata con este nuevo paso que estamos construyendo. Ahora, yo lo veo así, ¿no? Usted es el conocedor, evidentemente, pero también el turista que venga a El Salvador va a tener esa conexión rápida para La Libertad, para el litoral,
que va a ser de gran impacto, y también el que venga llega al aeropuerto también hacia San Salvador a partir de este paso a desnivel de todo lo que usted ha descrito, ayuda muchísimo lo que usted muy bien decía en la reducción de los tiempos, en los costos logísticos. ¿Esta obra cuándo va a estar lista, ministro? ¿Cuándo es la aspiración? Nosotros esperamos que en el mes de octubre tengamos finalizado ya el paso a desnivel de la autopista Comalapa. Se está haciendo en tiempo récord. Que la verdad que un tipo de obra como este muchas veces duraban antes incluso hasta años. Pues nosotros estamos trabajando para poder concluir esta obra lo más pronto posible, pero tenemos proyectado que en el mes de octubre ya vamos a haber finalizado con este proyecto. De hecho, en este momento ya llevamos un 65% de avance de toda la obra y estamos tratando de garantizar que pueda estar concluida lo más ágil posible. Ahorita estamos haciendo dos tipos de actividades. Una que es el relleno masivo para garantizar el paso elevado. Ya incluso ya se construyeron los dos puentes que va a tener este paso a desnivel, y también estamos haciendo la rotonda, estamos formando la rotonda, estamos haciendo todas esas obras de terracería que son sumamente necesarias para hacer la elevación de esta obra. Entonces ya con esto nosotros vamos a poder ir poco a poco dando concluido con los diferentes trabajos y muy pronto dando por finalizado esta obra de gran envergadura para nuestro país. Obviamente sabemos que dependemos un poco del invierno, pero a pesar de las diferentes lluvias, eso no nos ha detenido con los trabajos. Incluso de acuerdo a lo programado versus lo ejecutado que tenemos de la obra, en este momento estamos mucho más avanzados, es decir, llevamos un 65% de avance y lo programado era llevar un 50%. Es decir, llevamos incluso un 15% más de lo que se llevaba. Que eso no se veía en la entidad pública antes, ¿verdad? Era a la inversa, uno proyectaba para tal tiempo o uno escuchaba que proyectaban para ti, luego más prórroga, más prórroga, más prórroga. Usted lleva de este proyecto que debería llevar 50, un 65% de avance. Un 65% de avance. Excelente, ministro. Mire, a ver, desde la llegada del gobierno del presidente tampoco la inversión solo iba a ser en San Salvador, sino en el interior del país, porque esto de El Salvador están construyendo puentes muy importantes. ¿Dónde se están construyendo estos puentes, ministro? ¿Por qué se toma la decisión de hacerlo? ¿Qué encontró ahí que no los hubieran hecho? ¿Era necesario hacerlos hace muchísimo tiempo? ¿Y cuánto se está invirtiendo? Sí, bueno, en Chilanga, en Morazán. Chilanga, Morazán. Este canal tiene mucha audiencia en la zona oriental, sin lugar a dudas, por lo cual es importante la información. Sí, entonces, justamente en ese sector del oriente de nuestro país, que de hecho Morazán es un lugar olvidado por décadas. Sí. Es decir, ¿cuántos años han pedido obras en el sector de Morazán y lamentablemente nunca se hicieron? Sí. Nosotros desde que iniciamos en el gobierno empezamos con obras como el puente María Chichilco, calles de acceso de San Isidro hacia el puente, mejoramos parte del tramo desde San Simón hacia San Isidro, que son 2.72 kilómetros de carretera, y que en este momento estamos finalizando con la pavimentación de esa ruta, que es sumamente importante. Además, ahorita estamos construyendo este puente que tú mencionas. El puente existente era de un carril, además de que tenía socavación en sus bases, era de un carril y la carretera era de 2 carriles. Entonces, imagínense la trabazón ahí ambos lados. Entonces se generaba un embudo para poder transitar por ese lugar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Pues se ha habilitado una ruta alterna para todas las familias de Chilanga, en este momento, del sector de Morazán. Y mientras tanto estamos trabajando en la construcción del puente a 2 carriles, es decir, demolimos el puente existente que ya tenía socavación en su estructura y en sus bases principalmente, y estamos construyendo el nuevo puente de concreto a 2 carriles para poder garantizar un flujo vehicular ágil y seguro en ese sector. Yo quiero mencionar que este puente, que es sumamente importante para la familia, donde transitan más de 8,000 vehículos en promedio diario, va a tener un gran impacto en el turismo, en la economía local, en la movilidad, en la reducción de los tiempos, de los costos de transporte de todas las familias de ese sector. Pero no es el único proyecto que vamos a ejecutar en el sector de Morazán. Estamos en este momento trabajando en las bases de licitación, que muy pronto vamos a dar ese anuncio importante para que diferentes empresas participen en el proyecto de la reconstrucción de la carretera del kilómetro 18 hacia Perquín.
esa la vamos a licitar en este mes de agosto. Es decir, las familias de Morazán tienen que tener seguro que este gobierno está comprometido para cumplir las promesas del presidente de la República, y no solo eso, sino que también llevar obras que generen desarrollo a cada uno de los sectores. Obras emblemáticas como la carretera del Kilo 18 de Zaperquín, que incluso yo me recuerdo cuando llegamos que hasta le sembraban plantas y crecían las plantas en la carretera por los diferentes baches que tenía. Pues esa carretera que antes solo intervenía en 1 kilómetro cada año y que era de 50 kilómetros, es decir, a ese paso, en 50 años iban a terminar de intervenir la carretera y después de 50 años había que volverla a empezar. Bueno, en menos de ese tiempo ya la carretera estaba dañada. Entonces, nosotros la vamos a reconstruir en su totalidad. Ok. Incluso estamos trabajando para hacer mejoras también en los trazos de carretera y poderle dar una carretera digna a todas las familias del oriente del país. Y así también hay otras carreteras que son sumamente importantes, como por ejemplo la que conduce desde San Miguel hacia La Unión, que lleva hasta Sirama. Tú te recuerdas esa carretera que se construyó allá por el año 2001, 2003, en los gobiernos de Arena, y que al par de meses después de haberse construido, se construyó de concreto hidráulico, y al par de meses ya las losas estaban quebradas, es decir, la carretera ya estaba quebrada y dañada en su totalidad. ¿Por qué fue eso? Porque fue un proyecto que licitaron diseño-construcción, es decir, fue negligencia de parte de los gobiernos de Arena. Sí. No contemplaron los montos necesarios y adecuados para poder estabilizar los suelos y hacer una serie de obras de drenaje que habían que realizarlas en ese sector. Le autorizaron a la empresa el diseño tal cual ellos lo presentaron. Me imagino yo que quizás presentaron una oferta baja y la empresa quiso jugar con el diseño porque podían modificar el diseño. Entonces en esa modificación no se le dio las obras necesarias que debería de haber llevado esa carretera, y eso generó que la carretera se dañara a los pocos meses después de haber sido construida. Es decir, se hicieron más de 30 kilómetros, que fueron millones de dólares, más de 15 millones de dólares, que se botaron, que se tiraron a la basura. Y que incluso empezó un litigio que se siguió, porque obviamente había que resarcir esos daños. Y lamentablemente, después de 20 años, o casi 20 años, la carretera está igual, ni tan siquiera la tocaron. Entonces, nosotros, de hecho hablamos con el juez este tema, y vamos a reconstruir la carretera en su totalidad. Ok. ¿Por qué lo vamos a hacer? Primero porque ya pasaron... La carretera de San Miguel a La Unión, ¿verdad? Así es, a Sirama. A Sirama. ¿Por qué la vamos a reconstruir? Primero porque no vamos a esperar otros 20 años para que lleguen a hacer esa carretera. Eso primero. Segundo, porque sabemos que hay un litigio de una empresa que ya no existe, porque eran las empresas fachadas que traía Arena para poderse robar los ingresos de todos los salvadoreños. Sí. Y que este caso tiene que ser judicializado por parte de la Fiscalía, porque no puede ser posible que inviertan más de 15 millones de dólares en proyectos fallidos como es. Pero bueno, nosotros la vamos a reconstruir. Obviamente se han pedido los permisos al juez para poderle intervenir mientras el proceso sigue. Gracias a Dios todo ha salido bien, es decir, hemos tenido un resultado favorable para poder hacer la intervención de esa carretera en su totalidad. Obviamente también vamos a pelear paralelamente porque por resarcir los daños, y en caso que se llegara a recuperar, que primero Dios, que vamos a hacer todo lo necesario, obviamente eso no depende del MOP, sino que también ya es otra institución la involucrada, en este caso la Fiscalía. Esos ingresos que se recuperen pues después van a servir para hacer más obras para el pueblo salvadoreño. Okay. Porque al final lo que tú vas a recoger es en dinero, es decir, no es que va a venir la empresa y va a reconstruir la calle, sino que lo que tiene que dar es el aporte económico de lo que se hizo mal. Ministro, ahorita que lo recuerdo, el otro día fui de Zacatecoluca a San Vicente, la carretera de Zacatecoluca a San Vicente, pasando por Tecoluca, y un altísimo tramo, no me recuerdo si todo desde Zacatecoluca estaba recarpeteado. Esa carretera estaba destruida. Yo me sorprendí un día de esto que fui, así que le felicito porque pasaba, era horrible, está totalmente recarpeteada, un alto tramo recarpeteada de esa carretera. Y también le quería preguntar, usted inició esta labor de la
de la mejora de los hospitales en el momento más crítico de la pandemia. Bueno, fue su cartera la que lideró la construcción del hospital El Salvador. Hablando de esto, de estos casos que usted nos habla de cómo los millones de dólares de los salvadoreños fueron de alguna manera dilapidados, a ver si me regala producción el apoyo número 11, cuando lo tenga listo, porque fueron casi todos los hospitales intervenidos en una primera etapa, pero había uno emblemático, que todos son emblemáticos, pues, pero bueno, en este hospital se supone que fue 2 veces construido. El expresidente Saca lo inauguró y resulta que no inauguró nada, y el expresidente Funes hizo esto. Veamos. El presidente de la República, Mauricio Funes, junto a la ministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez, inauguraron el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca en La Paz, obra que requirió una inversión de 17.9 millones de dólares. De estos, 14.7 millones fueron para la construcción y 3.2 millones en equipamiento, para dar por cerrado el proyecto de reconstrucción de hospitales por emergencias de los terremotos y extensión de los servicios de salud RESA, que contaba con 142 millones de dólares para 7 hospitales en todo el país. En el hospital de Zacatecoluca cuentan con 137 camas sensables y llegarán a 200 camas no sensables. Asimismo, ya cuentan con el equipo para realizar mamografías y 2 equipos grandes de rayos X digitales. A ver, ministro, me va a contar de la inversión que hicieron ahí, pero fíjate que le ponía esto porque resulta que en este esfuerzo conjunto que hicieron ustedes y Gobernación hoy, que el presidente de la República dio la noticia de cambiar todas las camas de los hospitales, vimos ahí que se supone que del hospital, de este dinero se compraron camas. Vea lo que dice el director del hospital actual, cuando, no sé si su cartera o Gobernación, no sé si a usted le tocó Zacatecoluca, La Paz, recibieron las camas nuevas. Veamos. Realmente las camas en nuestro hospital pues nunca habían sido, se les había realizado un cambio, ¿no? Teníamos camas en muy mal deterioro, que no permitía la recuperación adecuada de los pacientes, ¿no? De hecho, pues agradecemos el liderazgo del presidente Bukele, ¿no? De nuestros titulares de salud que se han preocupado por dignificar a los usuarios, a nuestro pueblo, ¿no? En la atención de camas. Hoy vemos que nos han donado camas de 5 movimientos, de 3 movimientos, que nos ayudan a la recuperación de las patologías de diferentes pacientes. Yo podría decirle algo, es algo inexplicable, algo maravilloso, ¿no? La recuperación es como que usted duerma en una tijera y duerma en una cama doble colchón, ¿no? Usted va a dormir mucho mejor. Entonces, así es la recuperación de los pacientes, ¿no? Van a recuperar en mejor equipamiento. Jamás en mi vida había visto yo realmente un gobierno empoderado de las necesidades de la población. Un gobierno que está trabajando para mejorar al pueblo salvadoreño. Y yo le pudiera decir, conozco muchos médicos extranjeros y no son mejores médicos que los salvadoreños. Pero a nosotros nos faltaron herramientas y esas herramientas nos las están entregando. Y esto beneficia a todo un pueblo. ¿Sabe que cuando nuestro reportero entrevistaba al director, él también le trasladaba, que es lo que le voy a preguntar, que estaba muy contento porque ya había recibido el apoyo, que su cartera iba a hacer una inversión para terminar toda el área COVID, que después de que se pase el área COVID, eso se puede convertir en el área de consulta externa, que se necesita muchísimo. Pero lo que me llamaba la atención era, y bueno, ¿qué pasó con el dinero que se hizo? Aparte de lo que le va a tocar en esta segunda etapa con los hospitales, ministro, estaban destruidos. Sí, estaban totalmente destruidos. Tú puedes ver en las imágenes, es decir, llegó el expresidente Funes, llegó la exministra de Salud. ¿Y qué hicieron? Es decir, incluso en las imágenes donde se veían las camas, parece que solo le cambiaron la funda de las camas, entonces solo le pusieron un forro nada más. Pero las camas seguían estando podridas. O sea, lo que fueron a inaugurar fueron las sábanas de los hospitales, pero no las camas. Es decir, esa es la diferencia de antes. Antes inauguraban sábanas y ahora inauguran camas nuevas. ¿Se va a invertir ahí en esta área que...? Sí, se va a invertir. De hecho, hay un área que se adecuó y que vamos a seguir trabajando para poder garantizar un espacio de consulta que el director del hospital ha solicitado para poder realizar otro tipo de atenciones y que son sumamente importantes para este hospital y que lamentablemente había estado descuidado por décadas, por las administraciones pasadas.
pero ahora se va a hacer todo lo necesario para mejorar la infraestructura. Y no solo se va a mejorar esa área, sino que vamos a trabajar en conjunto para mejorar otras áreas que son sumamente importantes. Por ejemplo, y te comento... Por favor. Después de estas vacaciones, vamos a iniciar con los trabajos para todas las áreas de descanso de todos los hospitales públicos a nivel nacional. Tú puedes ver cómo estaban los hospitales y estaban las camas podridas, estaban los espacios totalmente inadecuados, y eso es una parte de cómo estaba la red de hospitales públicos. Digamos que eso era para la atención de la gente. Imagínate donde la gente no llegaba. Sí. Por ejemplo, los espacios donde los médicos llegaban a dormir o llegaban a descansar. Es decir, si los hospitales, no habían ni camas hospitalarias, y las que habían estaban hasta podridas, porque ahí estaban las imágenes. Sí. Eran lugares indignos. Eran lugares indignos, inhumanos. Entonces, las condiciones de las áreas de descanso estaban peores. Entonces, vamos a reconstruir todas las áreas de descanso de todos los hospitales públicos a nivel nacional para que los médicos del Ministerio de Salud puedan tener unos espacios más confortables, adecuados, de calidad, de primer mundo incluso, porque ellos son los que se están dedicando a atender a todas las personas que sufren diferentes enfermedades, no solo el COVID-19, sino que la diabetes o cualquier tipo de enfermedad, enfermedades crónicas o cualquier tipo de enfermedad que puede generar incluso muertes de los salvadoreños, pero que ellos hacen todo lo humanamente posible para poder salvar la vida de todos. Entonces, tienen que tener al menos las condiciones dignas, sí, las condiciones mínimas. No puede ser posible que se tengan que desvelar y que ni tan siquiera tengan un espacio para dormir. Yo cuando nosotros visitamos las diferentes áreas de descanso, veíamos diferentes colchonetas en el suelo. Es decir, y preguntamos, bueno, ¿y cuál es la área de descanso aquí? Porque solo veíamos colchonetas en el suelo. Entonces, no, esta es la área de descanso. Aquí duermen los médicos, se vienen a acostar un ratito en el suelo para poder descansar y después seguir trabajando. Es decir, esas eran las áreas de descanso que dejaron los gobiernos del cambio del FMLN y los gobiernos de Arena, que dijeron que iban a transformar la red de hospitales públicos. Crearon incluso un programa que se llamaba RESA, y que lo único que terminó de ese programa fue que llevaron a la Fiscalía General de la República y aunque los jueces diferentes actos de corrupción. Del cambio, ministro, hicieron todo el procedimiento de la Fiscalía, igual también no pasó mayor cosa, porque como dicen ahí en mi pueblo, los que de plano habían hecho toda la corrupción están fuera del país. Por ejemplo, Gerardo Cegueda Guinné, que era el director ejecutivo de RESA, que era el que manejó esa cantidad de dinero. En España está, ¿verdad? Habría que ver que la Fiscalía le dé seguimiento, ¿verdad? Ya huyeron. Sí. Pero, decir, si de verdad ese dinero, que eran más de 100 millones de dólares, se hubiera utilizado para dignificar el sistema de salud, pues se hubieran notado los cambios. Y te digo, por ejemplo, nosotros invertimos 5 millones de dólares. 5 millones. 5 millones. Ellos invirtieron más de 100. Sí. Nosotros invertimos 5 para mejorar la red de hospitales públicos a nivel nacional. Obviamente hay otras fases que tenemos que completar, pero con 5 millones... Se hizo lo que se hizo. Se hizo todas las obras que se han podido ver. Es decir, hicimos más que lo que ellos hicieron con 100 millones. Sí, totalmente claro. Ministro, se me acabó el tiempo y me queda un tema ligerito que había que abordarlo. Va a tener mucho trabajo, ¿no?, la cartera en estas vacaciones. Veo ahí en sus redes sociales que hay que estar llamando, va a haber un servicio de grúa, entiendo. De acuerdo a la indicación del presidente de ayudar a la gente que se quede varado en diferentes lugares. Cuéntenos, rapidito, sí, ministro. Fíjate que nosotros tenemos dos tipos de acciones. Uno que es la prevención, donde estamos teniendo diferentes controles vehiculares en diferentes carreteras para poder identificar dos cosas. Uno, tenemos diferentes controles de velocidad para poder monitorear a aquellos conductores que están excediendo la velocidad permitida en las carreteras. ¿Por qué? Porque queremos reducir la cantidad de accidentes viales que se pueden generar o el riesgo antes que una persona pueda fallecer por un accidente. Entonces, en estas vacaciones son dos cosas primordiales que hay que cuidar. Uno es la velocidad, que normalmente es excedida por diferentes conductores y esto genera accidentes. Y la otra es que muchas personas conducen luego de haber ingerido bebidas embriagantes. Entonces también tenemos diferentes controles, principalmente en horario nocturno y en horas de la madrugada, para poder
hacer controles para poder ver quiénes han ingerido bebidas alcohólicas o quiénes son controles antidoping, denominamos nosotros. Ok, voy a terminar. Pero adicional Sí. a esto, hemos puesto para atender, esa es como medida preventiva, pero también para atender la emergencia, hemos puesto a disposición más de 300 grúas en todo el territorio nacional, las 24 horas del día, va a ser hasta el día 8 de agosto que va a terminar este programa, pero vamos a garantizar que todos los salvadoreños que puedan sufrir un percance vial en cualquier carretera, un accidente, desperfectos mecánicos, cualquier tipo de cosas que llegue a ocurrir, puedan tener asistencia vial totalmente gratuita las 24 horas. Solo tienen que llamar al número 2121-4010 y nosotros lo vamos a atender con el mayor de los gustos. Muy bien. Ministro, le agradezco muchísimo. Voy a terminar con este comentario de Ana Valencia que dice: gracias, ministro, por su gran trabajo. Tópelos al morro, ministro. Bendiciones y mil gracias. Así es que le traslado lo que dice Ana Valencia y siempre es un gran gusto tenerle, ministro, aquí. Gracias por su gentileza. Oye. No, gracias a ti y un saludo también al pueblo salvadoreño. Muy bien. Queda la entrevista colgada allí de las muchas obras que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Puede compartirla en todas nuestras plataformas, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Y lo veo mañana, Dios mediante, a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23.